Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Bienvenidos a esta nueva charla que damos hoy desde el área de inteligencia artificial de Baufes. Tenemos habilitados un Q&A para que dejen sus preguntas y las responderemos al final de la presentación. Siéntanse libres de preguntar y expresar cualquier inquietud. Me presento primero, mi nombre es Sergio Resta, soy Head Architect del área de inteligencia artificial de Baufes. Hoy les voy a contar un poco sobre cómo usamos la inteligencia artificial desde el área de Baufes. Me acompaña también hoy Luciano de Arriba. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por venir. Mi nombre es Luciano de Arriba, yo soy desarrollador de inteligencia artificial en el área de Applied AI de Baufest y como mencionó Sergio, yo les voy a contar un poquito distintos casos de, de soluciones que hemos implementado para las distintas áreas de aplicación de inteligencia artificial. Bueno, esperamos hoy que aquellos que ya están utilizando soluciones de inteligencia artificial o quienes están interesados en este tema pero aún tienen dudas o no encontraron la forma de incorporarla a sus proyectos, puedan identificar oportunidades para su negocio y se animen a incorporar más esta tecnología para ofrecer todas las ventajas competitivas que puede dar. Hoy tenemos mucho para compartir, creo que el potencial de esta herramienta le va a resultar muy interesante, a riesgo de ser repetitivo en nuestra agenda para los que nos siguen siempre. Voy a empezar como siempre hacemos desmistificando un poco qué es inteligencia artificial para aquellos que se suman por primera vez y luego veremos por qué ahora es un gran momento para usarla, para qué nos puede servir la inteligencia artificial, donde Luciano nos ilustrará con ejemplos propios y herramientas concretas. Y luego les mostraré cómo gestionamos el desarrollo de las soluciones de inteligencia artificial desde Baufest. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? O sea, podemos decir básicamente que es una disciplina del campo de la informática que busca la creación de software que pueda imitar comportamientos inteligentes. Es decir, es un término general para decir software inteligente, ¿no? Dentro de esto, el aprendizaje automático, o sea, el machine learning es un subconjunto, a su vez, de herramientas de inteligencia artificial, que a diferencia de lo que es el software tradicional, donde uno procesa los datos con un programa que escribió previamente y genera los resultados, en Machine Learning se genera este programa justamente a partir de los datos y potencialmente resultados históricos de esos datos, es decir, la máquina aprende de esos datos. A su vez dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning, que es un subconjunto, un subtipo de Machine Learning de última generación, ¿no? Básicamente hay cuatro cambios que podemos ver aquí que hacen posible hoy el Deep Learning, que son el poder de cómputo, la capacidad de almacenamiento de datos de forma masiva, los algoritmos que cada vez son mejores y varios frameworks open source que nos permiten a todos acceder a esta tecnología. Dentro del Deep Learning, a su vez, hay hoy dos áreas que lo cambian todo. Es decir, debido a que han logrado resolver problemas que son, por así decirlo, muy difíciles para la computadora. Uno de ellos justamente es el Computer Vision, eh, que hoy puede reconocer que hay una imagen, identificar cuando lo cambian una imagen, posibilitando así aplicaciones muy fantásticas que van desde el control de calidad en una planta hasta conducción autónoma. Y por otro lado, el Natural Language Processing, o el procesamiento del lenguaje natural, NLP, eh, que entiende el significado de texto, por un lado, dentro de lo que es el Natural Language Understanding, y genera texto en lenguaje humano, lo que es el Natural Language Generation. Ambos permiten hoy realizar un procesamiento de datos no estructurados como video, texto escrito, es decir, contratos, correo electrónico, conversaciones con cliente. Y estas herramientas en conjunto permiten una mayor eficiencia y eficacia en lo que es el trabajo, cambiando radicalmente el costo operativo y las curvas de rendimiento de las industrias, ¿no? Ahora bien, cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué elegir una tecnología como inteligencia artificial? ¿Porque está de moda o por qué? Bueno, claramente la inteligencia artificial es una tecnología habilitadora y como tal el enfoque que le damos va en línea con esa mirada que tenemos de Baufest, que está centrada en las personas y cómo podemos maximizar el potencial de ella, ¿no? Los distintos aspectos de la organización. Así pensamos la inteligencia artificial como una especie de, llamémosle, exoesqueleto digital, eh, y con esto buscamos desarrollar soluciones de IA
que hagan mejoras a las personas, es decir, que les faciliten sus tareas, no que las reemplacen. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué inteligencia artificial ahora? O sea, ¿por qué es tan importante, por qué creemos que es tan importante hoy aprender a sacar el mejor partido de la inteligencia artificial? Bueno, no es casual el momento para plantearlo, ¿no? Es posible demostrar, y esto daría para una charla extensa, de que la inteligencia artificial es una tecnología exponencial, es decir, esas tecnologías que al igual que sucedió con los automóviles, la electricidad, internet o incluso la biotecnología, tienen la característica de que se desarrollan muy lentamente al principio, o sea, pocas personas las notan en la etapa inicial, pero a medida que aumenta esa adopción, más personas reconocen el potencial, aunque solo unas pocas toman acción. Ahora, cuando estas tecnologías alcanzan un punto de inflexión, cuando ya todos ven la nueva realidad exponencial, bueno, ahí es cuando intentan actuar todos de inmediato y muchos incluso se lamentan por no haber actuado antes. Eh, y estas tecnologías siempre siguen al menos tres fases distintas, ¿no? Siempre tienen una fase de surgimiento fundacional, en la que solo los early adopters invierten tiempo y dinero. Generalmente la tecnología no funciona muy bien en esa fase inicial, pero luego viene lo que se llama la fase de transformación, o nosotros le llamamos la fase de los pragmáticos. ¿Por qué le llamamos así? Y bueno, porque en esa fase es donde algunas empresas empiezan a compartir historias de éxito, esos pragmáticos hacen más inversión, más conferencias, más descripciones de nuevos puestos, más noticias, y con esos resultados uno empieza a ver, a dimensionar las oportunidades, ¿no? Pero todavía el escepticismo es bastante alto y abunda. Incluso las personas que están más educadas acerca de la tecnología suelen ser las más escépticas en muchos casos, porque están muy cerca de los problemas y ven lo que parece ser un progreso lineal difícil, ¿no? Y es acá justamente donde las empresas empiezan a tomar caminos muy diferentes. Es decir, algunas aumentan su inversión en tecnología, los pragmáticos, y otras solo hacen inversiones menores en piloto, marketing, más que nada para crear esa percepción de innovación, ¿no? Normalmente la mayoría adopta un enfoque de esperar, sobre todo al inicio de esta fase, pensando equivocadamente que llegado el momento van a poder ponerse al día muy rápidamente. Y ahí, justamente cuando esta línea de crecimiento diverge repentinamente hacia arriba, comienza lo que es la fase de crecimiento exponencial. Ahí todos se dan cuenta de lo que está pasando, ahí el costo de entrada es mucho mayor y en algunos casos incluso industrias enteras se ven afectadas. Y siempre pasa lo mismo, todos dicen, esto pasó muy rápido. En Baufe sabemos que ahora estamos posicionados incluso cerca del fin de esa fase de transformación pragmática y por lo tanto trabajar para definir cómo aprovechar la inteligencia artificial debería estar entre las prioridades de nuestra organización. Bueno, espero que hasta acá vamos bien. Por favor, vean que hay un espacio para preguntas en el chat que vamos a contestar al final. Ahora, ok, me pueden decir, Sergio, pero ¿para qué podemos usar la inteligencia artificial en mi empresa? Bueno, en Baufe es nuestra prioridad, como les contaba, siempre enfocarnos en oportunidades que sean realmente relevantes para las organizaciones. Es decir, aquellas donde verdaderamente podamos agregar mucho valor a nuestros clientes en cualquier tecnología. Y así, pensando lo que es la inteligencia artificial como un habilitador exponencial de oportunidades, también diseñamos nuestro offering, ¿no? Pensando en grupos de problemáticas corporativas donde más valor sabemos que podemos agregar en los distintos aspectos de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la empresa necesita optimizar algún proceso para mantenerse competitiva, justamente la inteligencia artificial es ideal para optimizar los procesos y mejorar el rendimiento, ¿no? Con una inteligencia artificial uno puede, un algoritmo, una técnica puede comprender los cuellos de botella en estos procesos, encontrar formas de rediseñarlos para un trabajo más eficiente. De hecho, lo podemos ver en muchas empresas como Alibaba, Uber, Rappi, etcétera, que usan algoritmos de inteligencia artificial para crear, por ejemplo, rutas de entregas más eficientes, reduciendo más del 30% lo que es la distancia de viaje, ¿no? También la inteligencia artificial ayuda en los procesos de toma de decisiones, porque los acelera, ¿no? Al proporcionar recomendaciones basadas en datos y análisis precisos y actualizados, nos permite mejorar y crear eh, generar mejores decisiones, ¿no? ¿Quién no ha jugado, de hecho, alguna vez una partida de ajedrez en Windows? Y verán que es prácticamente imposible vencer al CPU en el modo difícil, debido a toda la IA que está detrás del juego, siempre va a dar el mejor paso posible en muy poco tiempo, ¿no?
Un buen modelo de IA incluso tiene la ventaja, como el software en general, que una vez que se construye se puede ejecutar todas las veces que se requiera a un costo mínimo. Por lo tanto, también son muy baratos de escala, ¿no? Ahora Lucho nos va a contar algunos casos ilustrativos en los que trabajamos justamente empleando IA con este objetivo de optimizar procesos. Gracias, Sergio. Y déjame aclarar que yo no le ganaría al ajedrez de Windows ni en el fácil, porque yo en eso no sirvo. No, bueno, con respecto a lo que es optimizar procesos, ¿sí? Tenemos varios casos que podríamos mostrar, pero bueno, elegimos los tres más representativos como para ejemplificar este tipo de aplicación. El primer caso es un ranking de currículums que hemos hecho. ¿Sí? Esto fue una herramienta interna para recursos humanos. Ellos vinieron con la necesidad de preanalizar un gran volumen de currículum que se reciben en la bolsa de trabajo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, mediante Natural Language Understanding, construimos un algoritmo que tomaba el conjunto de currículums junto con la descripción de la posición y los leía, por llamarlo de alguna manera, construyendo un ranking en función del porcentaje de cumplimiento de los requisitos del pedido. Para probar el funcionamiento de esta solución, lo que hicimos fue probarlo con una convocatoria real que se hizo en la empresa y obtuvimos una alta precisión en los resultados. De hecho, el primer puesto que arrojó el ranking de nuestro algoritmo coincidió con el del empleado que efectivamente había sido contratado. Eh, y bueno, esta solución lo que permitió fue poder procesar o leer y rankear del orden de 20 currículums en menos de un minuto. Otro caso que podemos mencionar fue sobre los telegramas electorales de los comicios 2021. Esta necesidad fue acercada por una agencia de periodismo digital. Para quizás los que no son de Argentina, no conozcan bien cómo funciona el mecanismo, luego de que se finaliza el día de sufragio, los fiscales de cada mesa deben completar una planilla, ¿sí? Se envía mediante un telegrama, donde se completan distintos datos como la cantidad de votantes en total, la cantidad de votantes por cada partido político, y otros datos como la firma del fiscal o el DNI. Entonces, lo que quería esta agencia era poder detectar automáticamente, con inteligencia artificial, si los campos necesarios para que este telegrama sea válido estaban completados correctamente. Lo que hicimos acá en este caso como solución fue combinar un algoritmo de computer vision con RPA, es decir, automatización de procesos, y lo que hacía esta solución era detectar la, la forma del telegrama, si la estructura tabular que tenía, detectar cada campo de los que son considerados necesarios a la ubicación que tenían y validar si en estos campos estaban completados de forma correcta o no. Esto lo que permitió fue una automatización del proceso, por lo tanto, se aceleró todo el análisis de los telegramas y se redujeron considerablemente los tiempos de procesamiento. Originalmente esto se hacía de forma manual y llevaba aproximadamente unos 10 días, y esto se logró hacer en aproximadamente unas 12 horas, con una precisión superior al 90% en la detección y validación de estos campos. El último caso que les quería comentar con respecto a optimización de procesos es sobre control de calidad de fruta, ¿sí? Esta necesidad fue acercada por una empresa aseguradora de cargamentos. Ellos lo que querían era realizar de forma automatizada el peritaje y la evaluación de los cargamentos de fruta ante el reclamo de un importador. Entonces lo que hicimos fue construir un MVP con algoritmos de computer vision. Esto lo que hacía es, a través de imágenes tomadas con la cámara de un teléfono móvil, detectar el tipo de fruta que se está fotografiando y el grado de madurez que presenta. Con toda esta información, el banco de imágenes que tomaba el dispositivo, se generaba un reporte con el estado de madurez de cada caja y el potencial daño que podían llegar a tener y los costos que podría llegar a implicar para esta agencia. El beneficio de esta solución fue
la automatización y la agilización de los procesos, ¿sí? Ya que a partir de estas imágenes tomadas por el dispositivo móvil, todo el proceso de detección y generación de informe quedaba automatizado. Y también se redujeron los tiempos, por un lado, porque el proceso se pudo automatizar con esta solución, y además porque no requería de que el experto auditor tenga que trasladar físicamente desde su lugar de origen hacia el lugar donde se encontraba el cargamento. Bueno, gracias Luciano por ilustrarnos con estos ejemplos. También puede pasar que una empresa, y esto es usual, todas las empresas lo necesitan, ¿no? Es crecer encontrando los clientes correctos y evolucionar su relación, mejorando lo que es la gestión de su valor y su fidelización. En esto, la inteligencia artificial incrementa mucho la precisión porque puede encontrar patrones que soporten esas decisiones, ¿no? Que son muy difíciles o a veces imposibles de reconocer de otra forma. Por ejemplo, en el caso de lo que es recomendaciones a medida, las personas pueden hacer sugerencias personalizadas, bastante precisas, obviamente, pero las sugerencias así que son manuales son muy costosas y consumen mucho tiempo. Justamente la alternativa de hacerlo con inteligencia artificial es más rápida, más precisa, más rentable. Es decir, un algoritmo de inteligencia artificial puede recopilar toda la información de sus usuarios y atenderlos personalmente. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero uno muy popular es, y conocido por todos, es Netflix, que usa algoritmos de inteligencia artificial para recomendar programas a su usuario, a tal punto que el vicepresidente de innovación de productos de Netflix, Todd Gelling, dice que el 80% de los contenidos vistos provienen justamente de esas recomendaciones, ¿no? Ahora, Luciano nos va a contar algunos ejemplos de lo que hemos hecho al respecto. Bien, sí, con respecto a lo que es atracción y fidelización de clientes, eh, uno de los casos en los que hemos trabajado fue para una empresa líder de servicio de asistencia al viajero. Ellos querían contar con una métrica que les permita evaluar y clasificar a sus clientes. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que por un lado calcula el Client Lifetime Value de cada cliente y por otro lado lo segmenta según el nivel de calidad. Eh, Recordemos por ahí, para el que no lo conoce, no está familiarizado, el Client Lifetime Value es un pronóstico sobre la cantidad de dinero que espera recibir una empresa por parte de un cliente durante todo el tiempo que éste siga siendo justamente un cliente, ¿no? Y un subproducto de todo este cálculo es también poder determinar la probabilidad de churn de un cliente, es decir, la probabilidad de que un cliente en un determinado tiempo se dé de baja como tal y deje de aportar, ¿no? a la empresa. El beneficio de esta solución fue obtener un conocimiento más profundo de los clientes y su valor para poder hacer foco en su desarrollo. Se obtuvieron insights sobre las variables de relevancia para poder obtener el valor futuro de sus clientes y la frecuencia de compra. Y también permitió una optimización en las estrategias de segmentación y marketing. Y con respecto a esto de sistemas de recomendación, como mencionaba Sergio, otro de los casos en el que estuvimos trabajando fue un sistema de recomendación de servicios. Aquí una empresa de servicios automotores de Estados Unidos necesitaba identificar la frecuencia con la que un determinado vehículo contrata un servicio según sus características y en el momento en el que el cliente se encuentra en la tienda realizando un servicio, adelantarse a la necesidad de realizar otro adicional y ofrecérselo al cliente, ¿sí? Para esta solución lo que se hizo fue desarrollar un algoritmo que a partir del histórico de servicios podía estimar la probabilidad del próximo servicio para poder ser recomendado al cliente. Esto produjo un incremento en el número de servicios realizados, ofreciendo a los clientes identificados realizar otros servicios en el momento que se encuentran en una de las tiendas. Esto obviamente mejoró la experiencia del cliente, ya que debía ir menos veces a la tienda a realizar servicios a su vehículo, y permitió también una mejor organización de la agenda de turnos debido a esta simultaneidad de servicios que permitía liberar espacios futuros de turnos. Y el último caso que les podemos contar es sobre reviews de app móvil. Acá una entidad bancaria lo que tenía era la necesidad de analizar los reviews de su aplicación móvil, ¿sí?
y lograr interpretar los problemas detectados por los usuarios que los transmitían a través de sus redes, ¿no? Esto lo que permitiera poder monitorear objetivamente la evolución del impacto de las acciones de corrección, ¿sí? Obviamente con el objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios y lograr una mayor fidelización. Eh, para, para implementar la solución, lo que se hizo fue utilizar Natural Language Processing, y con esta herramienta se relevaron y analizaron las reviews de los stores de las aplicaciones para celulares, ¿sí? Eh, una vez que se hizo el relevamiento de estas reviews, se clasificaron según el tema que trataban, ¿sí? Realizando un relevamiento de los temas más mencionados y así detectando los problemas. Esto lo que permitió fue un aumento en la visibilidad y la trazabilidad de los problemas que tenía la aplicación. Permitió realizar una priorización de soluciones de acuerdo al tipo de problema detectado y produjo como resultado una mejor experiencia del usuario gracias a las mejoras realizadas en la app. Acá una cosa que por ahí podemos aclarar, ¿sí? Es que, como ejemplo de este caso, se ve que como una solución de inteligencia artificial no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también mejora el proceso, ya que el feedback del cliente se usa para alimentar el backlog de desarrollo para efectuar estas distintas soluciones, ¿no? Entonces podemos ver cómo una solución de inteligencia artificial puede abordar más de un área a la vez y solucionar varios problemas en simultáneo como una solución integral. Gracias, Luciano, una vez más. Bueno, dentro de esas áreas que permite abordar, eh, puede ser también que una empresa necesite un sistema preciso para la detección rápida de anomalías o la gestión de riesgo para toma de decisiones, que guíe las operaciones protegiendo a la empresa de pérdidas, minimizando los costos y maximizando la ganancia, eh, porque claramente todas las intervenciones humanas siempre pueden causar errores en los procesos de la empresa, porque los humanos somos propensos justamente a cometer errores por distracción, por cansancio o a propósito, por otras emociones. Entonces, la inteligencia artificial es una solución muy poderosa para reducir la probabilidad de esos errores. Esto ahorra mucho a las empresas costos adicionales causados por estos errores. De hecho, según un estudio reciente patrocinado por Servimax, el 23% de las paradas no planificadas de los procesos empresariales en general se ve justamente a errores humanos que van desde lo que es distracción hasta la intencionalidad, pasando por el desconocimiento o incluso la falta de información muchas veces, ¿no? En estas áreas también Luciano nos va a contar algunos ejemplos. Bien, gracias, Sergio. Claro, con respecto a lo que es soluciones de IA que involucran gestión de riesgo, por ahí las podríamos llegar a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Una que tiene que ver con riesgos de negocio asociado a toma de decisiones, y la otra asociado a riesgos físicos o de salud, que por ahí está más asociado a riesgos de accidentes de trabajo, ¿sí? Con respecto a esto, vamos a mostrar un caso emblemático de cada uno de estos grupos, ¿sí? En el caso asociado a decisiones, a riesgo asociado a decisiones de negocio, ¿sí? Tenemos uno asociado a la producción y comercialización de granos, ¿sí? Un consorcio de productores agrícolas de la costa oeste de Estados Unidos necesitaban predecir las entregas mensuales de distintas variedades de cultivos específicas para redirigir el exceso de demanda al mercado spot, generando ingresos adicionales y evitando el envejecimiento del inventario, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue utilizar un modelo predictivo de series de tiempo para poder pronosticar la demanda específica por variedad, ¿sí? Y esto combinado con un modelo de evaluación de riesgos, ¿sí? Permite cuantificar la compensación entre los riesgos del mercado, los ingresos del mercado spot y el riesgo de la empresa de no cumplir con los contratos con sus clientes, ¿sí? La implementación de esta herramienta lo que arrojó fue un aumento del 160% en las ventas de lúpulo de cerveza en el mercado spot, con un 95% de confianza de no incumplir con dichos contratos, ¿sí? También se produjo una reducción de costos de inventario al tener en cuenta los próximos eventos. Se construyó un algoritmo adaptable, ¿sí? Que brinda robustez ante los constantes cambios de escenario. Y también la herramienta permitía la posibilidad de modificar este intervalo de confianza que yo mencioné anteriormente
para asumir el riesgo que la empresa desee de quedarse sin stock para los contratos preestablecidos a largo plazo. Y con respecto a los riesgos asociados a accidentes de trabajo, es decir, riesgos de salud o riesgo físico, una empresa líder europea en producción de celulosa de eucalipto quería detectar el equipo de protección personal, o EPP, que usaban los colaboradores con el objeto de asegurar que estos sean utilizados en el lugar correcto y a la tarea asociada, ¿no? Para poder disminuir riesgos de accidente. Acá se construyó una solución mediante Computer Vision aplicada sobre cámaras de video instaladas y se generaron modelos de detección de EPP, permitiendo detectar y conocer el equipo utilizado, distinguiendo las partes del cuerpo donde se usa estos equipos, el tipo de equipo que va en cada parte y si el equipo estaba cubriendo la zona a proteger en su totalidad. Esto lo que permitió es una reducción de los riesgos de accidente eh, y también le permite realizar una detección temprana del uso o no uso para realizar acciones de concientización y mejorar la práctica de seguridad, provocando como resultado futuro una prevención de accidentes y otro tipo de riesgos. Bueno, gracias Luciano una vez más. Puede ser para la empresa muy útil también atender lo que es solicitudes de rutinas y actividades repetitivas automáticamente, ¿no? Para poder concentrarse así en las interacciones de mayor valor con los clientes, mejorando no solo la experiencia de los clientes, sino también de quienes trabajan en la empresa, ¿no? De hecho, todos sabemos, las empresas requieren normalmente muchos procesos que incluyen tareas repetitivas y estas tareas suelen ser muy tediosas para los humanos, no para la inteligencia artificial, que las puede manejar fácilmente y rápidamente, dado que normalmente estos trabajos no requieren habilidades de alto nivel. Incluso puede ejecutar tareas múltiples, ¿no? Además, la inteligencia artificial puede hacer que los procesos funcionen las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin interrupciones, o sea, dado que no se cansa ni se aburre como nosotros, ¿no? Un ejemplo claro son todos los centros de atención telefónica de empresas que están permanentemente recibiendo muchas consultas y planteo de problemas que se pueden atender de una manera muy efectiva con la inteligencia artificial. Y justamente la automatización de estas tareas, como lo que es el soporte mediante asistentes virtuales, que sean realmente inteligentes, le permite a los trabajadores focalizarse en tareas que requieran mayor habilidad. Y de esa manera proporciona un mayor valor a la empresa y también una mayor satisfacción personal al empleado. De hecho, PwC, por ejemplo, estima una contribución potencial de 15,7 trillions en inglés para el 2030 en mejora de lo que es productividad laboral con tecnología de inteligencia artificial mediante lo que es automatización de tareas. Para ser más gráfico en este número, esto significaría aproximadamente eh, que el PBI mundial podría aumentar un 14% para el 2030 como beneficio justamente del uso de la inteligencia artificial. En esta línea también les queremos compartir un caso ilustrativo. Bien, sí, lo interesante de este caso con respecto a mejorar la experiencia no es solo el valor agregado al negocio, sino también el factor humano, el impacto humano que tiene este tipo de soluciones, ¿no? Particularmente este caso fue el desarrollo de una app de viajes inclusiva, una empresa de gestión de servicios de transporte para empresas de salud, también en Estados Unidos, se encontraba con el desafío de poder escalar su operación de manera eficiente y llegar a atender el triple de las llamadas diarias que tenían en el momento, con el desafío adicional de que sus usuarios suelen tener problemas de movilidad, por ejemplo, que necesitan trasladarse junto con su silla de ruedas, o incluso la incapacidad de escribir en un chat debido a discapacidades motrices. Entonces lo que se hizo fue implementar un asistente virtual guiado por voz en complemento con el call center. En esta solución se enfocó en la adopción de la tecnología según el perfil demográfico de los usuarios finales, es decir, tanto el rango etario o incluso distintos idiomas o acentos en su pronunciación, combinado con funcionalidades de autoconsulta en tiempo real del estado de los viajes reservados, la activación, confirmación y cancelación de los viajes contratados,
Y también se diseñaron tableros para el análisis y la retroalimentación del uso de la plataforma. Esta solución permitió un aumento en el volumen de llamadas diarias procesadas. También permite un incremento en la efectividad de la logística de los vehículos, como así también un incremento en la satisfacción y la experiencia de los usuarios. Gracias, Luciano. Eh, Ahí me entretengo viendo las preguntas. Bueno, también puede pasar simplemente que la empresa ya tenga un área de analítica avanzada, en cuyo caso puede que le interese acelerar y automatizar lo que es el despliegue de su solución de inteligencia artificial y realizar también el monitoreo continuo del desempeño de esas soluciones, justamente para que estén alineadas y acompañen las necesidades y los tiempos que requiere el negocio. En este caso, también podemos contarle un poco más cómo trabajamos en relación a esto, ¿no? Claro, sí. Para esta área, más que un caso de uso, lo que queremos es contarle un poco las generalidades de esta disciplina, ya que esto es una buena práctica en todas las áreas donde se implementen soluciones de inteligencia artificial y es aconsejable altamente de que se hagan, por lo que les vamos a mencionar ahora. Eh, el proceso completo de soluciones de inteligencia artificial no terminan con el despliegue en productivo de la solución, ¿sí? Sino que es un ciclo continuo, el cual requiere de una fase de monitoreo de la salud de la solución y, en caso de ser necesario, la readaptación de los algoritmos a los cambios del contexto de negocio. Por esto, poder contar con un proceso automatizado permite monitorear constantemente el rendimiento de las soluciones, eh, anticiparse a los cambios, ¿no? Y adaptarse para no dejar de aportar valor. Esta automatización permite que cada vez que haya que actualizar y redesplegar los modelos para ajustarnos a estos cambios, el procedimiento se haga de manera más ágil y rápida que la forma tradicional, disminuyendo los tiempos y costos del negocio. Eh, en definitiva, implementando Model Operations en los procesos de nuestros clientes y trabajando con las plataformas tecnológicas líderes, lo que podemos lograr es una reducción del time to market al liberar progresivamente resultados en versiones tempranas del modelo y reutilizar los pipelines que ya construimos para las primeras liberaciones, ¿sí? Esto lo que hace también es provocar un aumento en la productividad del equipo, liberándoles tiempo a los miembros debido a la automatización del proceso y permitiéndoles aportar más valor en áreas donde la inteligencia artificial todavía no fue implementada. Esto provoca también una mayor velocidad en el lanzamiento de nuevas funcionalidades debido a la reutilización de estos pipelines que mencionamos anteriormente. Nos permite una detección temprana de los ajustes mediante el monitoreo continuo y automatizado, y nos da también operaciones más estables y seguras y lograr hacer cambios más rápidos gracias a esta automatización. Gracias, Luciano. Bueno, ahora ok, hasta acá bien, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo logramos que una empresa pueda obtener estos beneficios? ¿Cómo gestionamos lo que es el desarrollo de una solución de inteligencia artificial? Bueno, para esto, nuestro abordaje en Baufes, dado justamente la naturaleza exploratoria que tiene cada solución de inteligencia artificial, nosotros siempre apuntamos a generar valor rápidamente, reduciendo la incertidumbre a través de ciclos bien cortos, de sprint, manteniendo permanentemente el contacto con el cliente, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos un paso de Business Insight, donde con un enfoque bien único, integrado, buscamos conocer bien el problema que queremos resolver. Dado que la inteligencia artificial puede parecer muy fancy muchas veces, estar de moda, pero para nosotros siempre es el primer paso, que es verificar y estar completamente seguro que el problema que nos trae el cliente es realmente una necesidad core de su negocio y es realmente un problema que debe abordarse con inteligencia artificial, o sea, donde nuestra solución realmente le agregue mucho valor. Y evitamos incursionar en soluciones o cuestiones marginales que quizás no compensen el esfuerzo de la empresa para resolverla o puedan resolverse mejor de otra forma. Para esto, siempre en el inicio revisamos juntos con el cliente los conceptos básicos, tratamos de desmitificar el tema, proporcionando ejemplos concretos de esa industria y le mostramos los obstáculos típicos en ese contexto de negocio, ¿no? Muchas veces incluso lo ideal es desarrollar en esta etapa workshops con el cliente
para priorizar a dónde vamos a poner el foco, esto siempre depende de qué tan definida esté la necesidad y la oportunidad de aplicar inteligencia artificial. Eso es muy breve, y luego el siguiente paso es la realización de una prueba de concepto, una POC, ¿no? Que es un experimento específico de muy corta duración para validar lo que es la viabilidad de la solución. Esto únicamente orientado a reducir el riesgo técnico, es decir, ahí podemos decir si podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo. Siempre validando para el cliente, ¿no? Un ejemplo, ahora estamos trabajando con una señal de sonar marítimo. Primero tenemos que demostrar cómo podemos modelarla y visualizar su resultado perfectamente y extraer las conclusiones básicas de esta señal, ¿no? El paso siguiente es un prototipo que valida cómo se resolverá el problema. Esto ya es más grande que una prueba de concepto, dado que incluye también los requerimientos clave, todos, digamos, o por lo menos aquellos que se pretende agregar en la primera etapa, pero todavía no se implementa completamente en producción. Si volvemos al ejemplo del sonar, debemos detectar con inteligencia artificial sobre la pantalla, en el sonograma, cardúmenes, reconocer algunos elementos fundamentales, validar algo con métrica, pero todavía no se deja completamente a disposición del usuario, ¿no? Y ahí sí, el siguiente paso es alcanzar un producto mínimo viable, que es la versión de la solución que ya ofrece características clave identificadas por el cliente, que están alineadas y secuenciadas para su entrega, de acuerdo justamente a una hoja de ruta de todas las características definidas en las etapas previas, y que ya el usuario puede empezar a probar en serio. Luego de esto, obviamente, se continúa con un despliegue en la plataforma que el cliente prefiera, y a su vez cada una de estas soluciones puede ser parte de una más amplia, o sea, dada la capacidad de Baufe de desarrollar soluciones integrales de negocio para nuestros clientes, puede incluir el desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad, DevOps, etcétera, ¿no? Bueno, con esto recorrimos un poco de la agenda propuesta. Gracias por acompañarnos hasta acá. Ahora los invito a que juntos veamos cómo subirnos a la ola y cualquier pregunta, bienvenida sea. Y vamos a inspeccionar un poco el canal de Q&A. Bueno, tenemos algunas preguntas. Primero que nada, Gladys Romero Encina nos pregunta. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes hoy. Eh, Nos pregunta primero cuál es el costo de alguno de los modelos que mostraron para tener un parámetro más que nada y cuánto tiempo lleva a desarrollar estos programas aproximadamente. Bueno, ahí la forma, por ahí para hacer un abordaje estructurado a la respuesta es primero que nada cuánto tiempo lleva a desarrollar un programa de esto, una solución de este tipo. Eh, Estas etapas que vimos, vieron que, vamos a volver un poquito para atrás en la slide, son tomando más preguntas. Estas etapas vieron que empieza con la prueba de concepto, el prototipo y demás. Y esos números que ven abajo son los tiempos a los que siempre apuntamos en esta solución. Es decir, no más de un mes para la POC, no más de un mes para el prototipo y no más de un mes para el MVP. Puede ser menos, pero no más. Ahora, me dirán, ¿cómo hacemos esto en casos que son tan distintos, ¿no? Bueno, justamente acá el secreto es enfocarse en el 20% de los requerimientos que dan el 80% de la ventaja en la solución, ¿no? Usar la ley de Pareto y justamente comenzar a jugar con el alcance para que quepa en ese espacio de tiempo y que dé ese valor, ¿no? Ejecutándolo en plazos cortos. A su vez, cada una de esos bloques hacemos varios sprints internos, digamos, para avanzar. Así como ven, tentativamente ahí, en el caso de la POC, del prototipo y del MVP, cada uno de esos bloques nos lleva más de un mes, o sea, 3 meses, para llegar a un producto que ya puede empezar a usar y agregarle valor al usuario. Después, en cuanto al costo, también obviamente depende mucho del problema, pero para que se hagan una idea, los ejemplos que les mostramos, en cada caso, en periodos similares de tiempo a los que les delineé recién, está involucrado un especialista en Machine Learning, alguien que ayuda a preparar los datos inicialmente, una etapa inicial, después sobre todo el especialista en Machine Learning y obviamente algún experto más en el seguimiento del proyecto y en la interacción con el cliente, digamos, para que tengan una idea de la dimensión, ¿no?
Y así, bueno, también Jeremías nos pregunta cuánto dura todo el proceso. Normalmente estamos siempre apuntando a eso, alrededor de 3 meses tener un MVP que realmente funcione bien. Después, obviamente, viene una etapa de despliegue, hay que hacer una arquitectura y hay otras cosas dependiendo mucho de la solución que se esté buscando, ¿no? Otra pregunta que dice Franco, una primero antes. Miguel Ángel nos dice cuáles son los obstáculos más comunes al implementar las soluciones de IA. Bueno, esto cualquiera que esté metido en el área de analítica sabe que el principal obstáculo siempre son los datos, digamos, ¿no? Es fundamental contar con datos buenos y es muchísimo el esfuerzo que uno tiene que realizar justamente para trabajar los datos, prepararlo en todo lo que es el análisis exploratorio de datos inicial, para realmente contar con la información necesaria para que después los modelos funcionen bien. Después Franco nos pregunta cómo debería estar conformado el equipo de trabajo. Bueno, ahí un poco en línea con lo que les comentaba recién. Luciano, si querés agregar algo más al respecto de esa pregunta. No, no, está bien lo que venís diciendo vos, perfecto. Perfecto. Ahí, como les decía, en los casos estos que nosotros comentamos, siempre estuve involucrado un especialista en Machine Learning, un data engineer en la etapa inicial para lo que es la preparación de datos y también un equipo de gestión de proyectos, ¿no? Para alcanzar el MVP. Luego, una solución más grande, obviamente, depende mucho y puede involucrar muchos más roles. Eh, Después, Víctor, no sé si quieres contestar esa, Luciano. Sí, a ver, Víctor pregunta, bueno, como desarrolladores, ¿cuál es la mejor manera de comenzar en la programación para inteligencia artificial? Eh, Pareciera ser una pregunta por ahí más a nivel de interés personal, así que voy a dar como una opinión profesional barra personal. Yo creo que la mejor manera siempre es lograr entender el problema, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial la tenemos que pensar, como decía Sergio, o sea, como un habilitador, es decir, como una herramienta a utilizar. Creo que lo más importante acá, quizá ahora me gana un poco más mi lado científico, pero es comprender bien el problema, comprender bien cuál es la necesidad y entender cuál es por ahí el tipo de abordaje que habría que hacer para el tipo de problema, ¿sí? Y la inteligencia artificial va a ser después la implementación de esa herramienta. Perfecto, gracias, Luciano. Una pregunta que nos hace Oxana. Consulta, ¿el modelo de NLP de recursos humanos está entrenado para lenguajes múltiples? Una buena pregunta. Justamente sí se puede entrenar para múltiples lenguajes, particularmente en este caso nosotros apuntamos al español y al inglés, dado justamente las características que tienen los perfiles que se presentan a postulaciones para el área de desarrollo de software, inteligencia artificial y demás, que suelen o estar escrito completamente en español y tienen mucho léxico en inglés entrelazado o directamente tienen en inglés. Pero se puede hacer multilingüaje tranquilamente. Después Jair nos hace otra pregunta que es si lo que es la implementación de Visual Recognition se puede aplicar cámara de seguridad, que ya se tiene, digamos, en la entrada instalada, o es necesario invertir en algún tipo de hardware en específico. Eh, ¿Cómo se debe considerar con respecto al hardware para este tipo de implementación? Bueno, ahí tiene múltiples aristas esta respuesta. Eh, a priori sí, se puede usar cámaras ya existentes. Obviamente hay que trabajar muchísimo con los conjuntos de entrenamiento de datos para que pueda realmente optimizar el uso de estas cámaras, digamos, porque tiene que considerar cambios de iluminación y otras características que suceden a lo largo del día y que captura la cámara. Hay que ver también la cámara, las características particulares para que realmente proporcione la información suficiente para que el algoritmo aprenda. Eh, y también quizás en muchos casos hay que generar un conjunto de entrenamiento que después
uno lo aumente con otras condiciones, un proceso que es bastante común con datos sintéticos o aumentando ese mismo conjunto de datos para que contemple todas las opciones que pueden ocurrir, digamos, en la etapa después de uso realmente de ese algoritmo, ¿no? Después Jeremías nos dice sobre el mantenimiento, ahí te paso a vos, Lucha, así vamos mechando. Dice, sobre el mantenimiento del modelo, ¿se concentrarían en trabajar activamente en él o en tan solo mejorarlo de manera menos activa, en la búsqueda de un mejor modelo o entrenando el modelo con una nueva cantidad de datos cada cierto tiempo? Bien, sí, ahí entra en juego lo que mencionábamos en esa área de aplicación de Model Operations. La idea de Model Operation o Machine Learning Operations o MLOps, como se lo conoce en la jerga, la idea es que este monitoreo continuo nos permite a nosotros por ahí un poco desatender en el sentido de que el monitoreo automáticamente lo va siguiendo, ¿sí? Y uno puede configurar ciertos factores, ciertos umbrales que nos notifiquen si, por ejemplo, la precisión del modelo, por distintos cambios en las condiciones, hizo que la precisión disminuya. Particularmente, atándolo con la pregunta anterior de las cámaras de seguridad, que eso también quería hacer un pequeño comentario, que siempre se tiene una dificultad extra cuando se trabaja con imágenes, sobre todo cuando tomamos así de cámaras, porque hay un montón de factores que afectan. Nosotros como humanos podemos reconocer, por ejemplo, un rostro con distintas condiciones de iluminación porque o sea, inconscientemente ya hacemos la compensación, pero un algoritmo que siempre fue entrenado, por ejemplo, con imágenes que están sacadas con buena iluminación o fotos que siempre se tomaron en verano, cuando uno lo hace en invierno o nublado, el algoritmo no va a funcionar tan bien y hay que entrenarlo con imágenes muy variadas. Entonces, en ese sentido, por ahí cuando uno está entrenando, monitoreando los modelos, puede pasar que, por ejemplo, a lo largo del año, cuando cambian las estaciones, la precisión del modelo disminuya. Entonces ahí el sistema de monitoreo automáticamente nos notifica y ahí es donde entramos por ahí en juego nosotros activamente, viendo a ver qué es lo que pasó, por qué fue que disminuyó la precisión, porque pudo haber sido que disminuya porque cambiaron las condiciones de iluminación, o puede ser porque justamente el sensor de la cámara se rompió y entonces empezó a sacar fotos malas, pero la idea es que en principio se maneje automáticamente con el sistema de monitoreo y cuando este sistema nos notifica que la precisión o el rendimiento del sistema está por debajo de un cierto umbral, ahí entramos activamente a participar nosotros. Gracias, Luciano. Otra pregunta que nos hace Miguel Ángel acá, Jiménez, nos dice, ¿cuál es el mejor ecosistema de tecnologías para soluciones de IA? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado está las herramientas, es decir, y ahí si quiere especificar un poco mejor la pregunta, pero la herramienta, ahí está TensorFlow, PyTorch, un montón de herramientas diferentes. Y por otro lado, también está la plataforma en la cual uno despliega la solución, o la usa para desplegar la solución, que puede ser AWS, Azure, Google, etcétera, ¿no? Eh, en esos casos, en el caso de la plataforma, digamos, en el caso de la herramienta, uno, en el caso nuestro, tenemos ciertas preferencias por costumbre, por uso y porque nos resultaron mejores, ¿no? En el caso de las plataformas, ahí hay que adecuarse a la necesidad del cliente, es decir, en muchos casos se adopta una determinada plataforma porque es el cliente, es la que tiene el cliente ya para hacer el resto de sus soluciones, ya puede ser AWS, puede ser Azure o lo que sea, ¿no? Ahí querías agregar algo, Luciano. No sé si habría una mejor, digamos, esa es la realidad. No, no, yo creo que fuiste bastante completo por eso, porque por ahí tiene como varias respuestas, como dijiste vos, ¿no? Desde lo que es herramientas algorítmicas, como las distintas bibliotecas de, de Machine Learning o de Deep Learning que existen, como después también la infraestructura, ¿no? Porque el modelo después tiene que ser desplegado en producción y bueno, ahí entra mucho en juego si uno lo quiere hacer a nivel local on-premise o quiere hacerlo en la nube y tener en cuenta las distintas tecnologías que hay, etcétera. Así que creo que no, lo respondiste bastante bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, estamos ya prácticamente en hora, todavía tenemos un pequeño margen. Si hubiese alguna más, bienvenido sea, si no,
agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy y bueno, los invitamos justamente a contactarse con nosotros ante cualquier otra inquietud que tengan para poder conversar o incluso plantear alguna solución que involucre estas tecnologías. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos por venir.